Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Sabéis muy bien, hermanos, que vuestra visita no fue inútil, sin propósito divino. A pesar de los sufrimientos e injurias padecidos en Filipos, que ya conocéis bien, tuvimos valor, apoyados en nuestro Dios, para predicar el Evangelio de Dios fielmente, en medio de fuerte oposición hostil que intentaba silenciarnos constantemente. Nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios egoístas, ni usaba engaños manipuladores, sino que Dios nos ha aprobado y nos ha confiado el Evangelio sagrado. Y así lo predicamos, no para contentar a los hombres complaciéndolos siempre, sino a Dios que aprueba nuestras intenciones, conociendo nuestros corazones perfectamente. Como bien sabéis, nunca hemos tenido palabras de adulación lisonjeras y codicia disimulada ocultamente. Dios es testigo fiel. No pretendimos honor de los hombres ni de vosotros, ni de los demás, buscando reconocimiento, aunque como apóstoles de Cristo podíamos haberos hablado autoritariamente con poder apostólico. Por el contrario, os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos tiernamente. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas completamente, porque os habíais ganado nuestro amor con vuestra respuesta fiel. Palabra de Dios viviente, te alabamos, Señor, con todo nuestro ser. Este pasaje revela el corazón pastoral auténtico de Pablo hacia los tesalonicenses amados. No era un predicador mercenario que buscaba ganancia personal o reconocimiento humano, sino un padre espiritual que amaba genuinamente a aquellos a quienes ministraba fielmente. Pablo había sufrido en Filipos antes de llegar a Tesalónica, experimentando persecución intensa. Fue golpeado y encarcelado injustamente, como registra Hechos capítulo 16 detalladamente. Sin embargo, este sufrimiento previo no lo detuvo de predicar valientemente en Tesalónica. Esto muestra que su motivación no era comodidad personal, sino obediencia a Dios fiel. Tener valor, apoyados en Dios, significa que la fuente de valentía no es interna, sino que viene de confiar en aquel que nos envía y nos sostiene constantemente. La oposición en Tesalónica fue real y fuerte, como describe Hechos capítulo 17 vívidamente. Judíos celosos incitaron a la multitud contra Pablo y Silas, causando disturbios violentos. Pero Pablo no se dejó intimidar porque su mensaje era verdadero y urgente. Que la exhortación no procedía de error significa que el Evangelio es verdad objetiva, no opiniones humanas cambiantes, sino revelación divina inmutable y eterna para siempre. Los motivos de Pablo eran puros, sin mezcla de ambición personal o ganancia material. No usaba engaños como los falsos maestros que manipulaban a la gente crédula. Dios había aprobado a Pablo específicamente para esta tarea apostólica única. Le había confiado el Evangelio como un tesoro precioso para compartir generosamente. Pablo era mayordomo fiel de este mensaje, no propietario del mismo, humildemente. Predicar para contentar a Dios, no a los hombres, es principio fundamental del ministerio auténtico. Es fácil modificar el mensaje para hacerlo más aceptable y menos ofensivo, pero esto compromete la integridad del Evangelio, distorsionándolo peligrosamente para popularidad. Dios aprueba las intenciones del corazón, no solo las acciones externas visibles. Pablo podía declarar con conciencia limpia que sus motivos eran puros completamente. Nunca usó adulación, que es elogio exagerado e insincero para manipular emocionalmente, ni codicia disimulada, que es deseo oculto de ganancia material personal egoísta. Dios es testigo, es invocación seria del conocimiento omnisciente de Dios sobre todo. Apela a Dios como testigo de la pureza de sus motivos internos. No buscaba honor humano, que es reconocimiento, prestigio o alabanza de las personas. Aunque como apóstol tenía derecho legítimo a ser respetado y sostenido materialmente,
eligió no ejercer todos sus derechos para no ser obstáculo al Evangelio Salvador. Los trató con delicadeza como madre, no con dureza como tirano autoritario o abusivo. La imagen materna es poderosa, mostrando ternura, cuidado, sacrificio personal constante. Una madre da de sí misma completamente por el bienestar de sus hijos amados. Así Pablo no solo dio el mensaje, sino su vida misma en servicio amoroso, porque los tesalonicenses se habían ganado su amor con su respuesta receptiva fiel. Salmo de hoy, Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces completamente. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares perfectamente. Este salmo celebra el conocimiento omnisciente de Dios sobre cada detalle de nuestras vidas. No hay nada oculto de Él, ningún pensamiento secreto, ninguna acción escondida jamás. Señor, tú me sondeas y me conoces íntimamente. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda anticipadamente. Me estrechas detrás y delante, rodeándome completamente. Me cubres con tu palma protectoramente. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco con mi mente limitada. Señor, tú me sondeas y me conoces exhaustivamente sin error alguno. Dios conoce no solo nuestras acciones externas, sino también nuestras motivaciones internas profundas. Sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos verbalmente expresándolo. Nos rodea completamente por todos lados, no hay escape de su presencia amorosa. Este conocimiento podría ser aterrador si Dios no fuera bueno y misericordioso, pero es reconfortante saber que quien nos conoce completamente también nos ama perfectamente. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos de 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan el Bautista injustamente, y lo había metido en la cárcel encadenado como criminal peligroso. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, adulterantemente. Y Juan le decía valientemente que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de medio, eliminándolo permanentemente, matándolo. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan reconociendo su integridad, sabiendo que era un hombre honrado y santo de carácter excepcional genuino, y lo defendía de las intenciones asesinas de Herodías, protegiéndolo temporalmente. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado, perplejo, y lo escuchaba con gusto curiosamente. La ocasión llegó providencialmente para Herodías cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates principales, a sus oficiales militares y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó seductoramente, gustando mucho a Herodes ebrio, y a los convidados presentes que también estaban intoxicados celebrando licenciosamente. El rey le dijo a la joven imprudentemente: «Pídeme lo que quieras que te lo doy generosamente», y le juró temerariamente: «Te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino», absurdamente. Ella salió a preguntarle a su madre malvada: «¿Qué le pido al rey ahora?». La madre le contestó vengativa: «La cabeza de Juan el Bautista inmediatamente, sin demora». Entró ella corriendo a toda prisa, se acercó al rey y le pidió siniestramente: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento imprudente, y los convidados observando, no quiso desairar a la joven perdiendo su honor ante los invitados presentes. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan cruelmente. Fue, lo decapitó en la cárcel brutalmente, trajo la cabeza en una bandeja macabramente y se la entregó a la joven, que se la entregó a su madre triunfante malignamente. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver con reverencia y lo enterraron dignamente. Palabra del Señor viviente. Gloria a ti, Señor Jesús, nuestro Maestro y Salvador eterno. Reflexión del Evangelio de hoy.
Hoy celebramos junto con toda la Iglesia el martirio de San Juan Bautista solemnemente. El mayor de los nacidos de mujer, así lo definió el mismo Cristo honoríficamente. Como auténtico profeta, Juan anunció a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Dio testimonio de la verdad predicando la conversión sin componendas ni compromisos débiles, y con una gran humildad, muy consciente de que Él no era la luz resplandeciente, sino testigo de la luz verdadera que es Cristo Jesús, el Señor glorioso. Hemos sido llamados a la vida física, a la fe espiritual, a vivir la fe auténticamente como una hermosa historia de amor con el Señor desarrollándose diariamente en intimidad. A ver la presencia salvadora de Dios cada día en circunstancias ordinarias y extraordinarias. A gustar y ver qué bueno es el Señor experimentándolo personalmente, no solo teóricamente. Todo es don gratuito, todo es gracia inmerecida, todo es vocación llamada personal y respuesta libre de nuestra parte, aceptando o rechazando el llamado divino específico. Juan fue regio en su testimonio profético. Su palabra era incómoda para los poderosos corruptos, y fue mártir de la verdad que proclamaba sin miedo a las consecuencias personales. Un profeta como Juan no podía morir en una tranquila ancianidad pacíficamente en cama. La muerte de Juan Bautista fue tan provocativa para los poderosos endiosados y adulados, como su vida profética había sido constantemente desafiando su autoridad ilegítima corrupta. Encarcelado por denunciar la corrupción moral de Herodes, específicamente y valientemente, por arrebatar la mujer de su hermano violando la ley de Dios descaradamente públicamente, era sin embargo temido por el propio rey, quien reconocía su santidad auténtica. Juan creyó en su misión completamente. Cree tú en tu tuya también confiadamente. No se buscó a sí mismo egoístamente, y nada hizo por dejar su soledad profética y deslizarse en el séquito privilegiado de Jesús buscando comodidad o reconocimiento. Amigo del esposo como era, se regocijó del júbilo del esposo Cristo, contentándose, estándose con el terrible aislamiento de las mazmorras de Maqueronte oscuras, solitarias, de donde no salió más que para el cara a cara de la eternidad gloriosa. Juan no era la luz, sino testigo de la luz apuntando siempre hacia Cristo. Juan era la voz proclamando. Cristo era la palabra encarnada manifestada gloriosamente. Nosotros, llamados por nuestro bautismo a ser profetas y testigos auténticos, fieles, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo exclusivamente, siempre, constantemente. Él tiene que crecer en prominencia, y nosotros tenemos que menguar en importancia. Hemos de superar nuestros deseos de protagonismos humanos, buscando atención personal para dejar que brille la luz de Cristo sin obstrucción de nuestro ego inflado. No podemos pretender robarle a Dios la gloria que solo a Él pertenece legítimamente. Sabemos que el término mártir viene del griego y significa testigo dando testimonio, lo mismo que martirio significa testimonio dado incluso hasta la muerte física. Por lo tanto, los mártires son los testigos de la fe que sellaron su testimonio, y eso debemos ser nosotros también, aunque no muramos físicamente por nuestra fe. Mártir, por lo tanto, no es solo el que derrama su sangre violentamente por Cristo, sino que lo es también aquel que día a día da su vida sacrificialmente por sus hermanos, en el servicio del Evangelio, renunciando a comodidades personales por amor genuino. Que la celebración de hoy nos ayude a meditar sobre nuestra identidad como cristianos y como testigos del Evangelio en un mundo que necesita desesperadamente escuchar verdad. Y vivir con fidelidad la palabra de Dios cada día, sin avergonzarnos del Evangelio eterno. Que el ejemplo de Juan Bautista nos impulse a ser valientes, coherentes y fieles a Cristo en todo, a denunciar el mal con caridad pero sin miedo, a proclamar la verdad con humildad pero con firmeza. Que no callemos cuando la injusticia domina, que no cedamos cuando el pecado se normaliza, y que sepamos dar nuestra vida entera, incluso en lo pequeño, por amor al Señor y a su verdad. Que el Señor nos conceda el mismo espíritu de fortaleza, pureza y fidelidad que tuvo su siervo Juan, para que también nosotros podamos ser llamados bienaventurados por ser perseguidos por causa de la justicia. Amén.